La pregunta sobre el amor se volvió tormenta, y una sola respuesta de Demet Özdemir cambió el rumbo de todo. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí contamos lo que otros apenas se atreven a insinuar. Hoy hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, una dupla que transformó la ficción en un fenómeno, y cuyo silencio, cada tanto, vale más que 1000 titulares. Esta vez bastó con una frase de Demet para que las redes ardieran, los foros se dividieran y la historia de ambos volviera a ocupar el centro de la conversación. ¿De verdad Demet es gafe en el amor? ¿O lo que hay detrás es una realidad más compleja, una que roza la presión, la fama y el precio de ser una pareja tan mirada como ellos? Todo empezó con esa pregunta de manual que persigue a las celebridades. Entre flashes, en un evento cargado de cámaras, a Demet Özdemir le lanzaron la de siempre, pero con una vuelta que la empujó a hablar de lo innombrable, ¿cuándo volveremos a verlos en un abrazo que lo diga todo? La referencia a Can Yaman no era casual. Era una flecha directa a una historia que el público cree conocer de memoria, química en pantalla, rumores fuera de escena, momentos de cercanía, después distancia. Y sin embargo lo que nadie esperaba era la respuesta. Demet no dio nombres, pero sí una idea que detonó conversaciones en todas partes: no todos pueden con esto. No dijo nosotros, no dijo yo, dijo esto, y esa palabra quedó colgando como un eco que cada quien interpretó a su manera. En cuestión de horas, la insinuación se propagó como pólvora. ¿A quién iba dirigida? ¿A Can Yaman? ¿A una relación pasada? ¿O a la propia idea del amor bajo reflectores? La frase breve y quirúrgica pareció una confesión sin caer en el confesionario. No todos pueden con esto se leyó como no pudieron sostenerme, no supieron sostenernos, no soportaron lo que somos cuando el mundo mira. Y las redes, ya lo sabemos, no necesitan más que una chispa para arder. Miles de comentarios, miles de teorías. Unos decían que Demet se refería al peso que impone su fuerza, su independencia, su ritmo de trabajo. Otros que hablaba de la complejidad de estar con un hombre tan expuesto como Can Yaman, alguien que también carga con su propio huracán de expectativas y titulares. El debate se encendió sin que nadie, ni Can ni Demet, tuviera que añadir otra palabra. Aquí vamos a desmenuzar esa frase, los silencios entre sus líneas, las conexiones con capítulos anteriores de esta historia, y por qué esta vez la repercusión fue tan grande. Quédate hasta el final, porque detrás de no todos pueden con esto, puede haber una realidad más potente de lo que imaginas, la realidad de dos personas tratando de sostener una vida privada en medio de un escenario que no se apaga nunca. Primero, la pregunta que ronda desde siempre: ¿Demet Özdemir se siente desafortunada en el amor? Ella llevaba tiempo instalada en una calma prudente, trabajando, sonriendo, seleccionando bien qué decir y qué callar. Pero ese día, ante la consulta que tantas veces escuchó, algo distinto ocurrió. La periodista no preguntó solo por ella, deslizó la idea del abrazo compartido, el que todos asocian con Can Yaman. Y entonces Demet, sin perder la elegancia ni el tono sereno, dejó ir esa frase. No hubo reproche, no hubo ironía. Hubo un límite. Y un mensaje claro: el amor en esta arena no se mide solo por besos fotografiados, se mide por la capacidad de resistir la marea que viene con ellos. ¿Por qué esa respuesta caló tan hondo? Porque no todos pueden con esto no es melodrama, es diagnóstico. No habla de un desamor derrotado, sino de una incompatibilidad con el peso del escenario. ¿Qué es esto? Para algunos el éxito de Demet, para otros su energía incansable, para muchos el combo que forman ella y Can, dos figuras magnéticas, cada una con su propia galaxia, que al unirse multiplican el brillo, y también las sombras. Sostenerlo exige algo que el público rara vez ve. Renuncias a tiempo libre, pactos de discreción, madurez para que la confianza no se quiebre con cada titular malintencionado. No cualquiera está listo para ese maratón emocional. Amor, expectativa o carga, eso fue lo que la frase dejó vibrando. Demet ha sido observada con lupa durante años, tanto por su carrera como por su vida sentimental. Con Can Yaman, la lupa se convirtió en microscopio. Cada mirada se volvió suceso, cada silencio se interpretó como grieta. Y en ese laboratorio de opiniones, crecer como pareja es un desafío que supera el guión de cualquier serie. Tras bambalinas dicen, lo que más pesa no es un te amo o un no puedo más, sino el ruido que viene de fuera,
la presión de gustar, de cumplir, de dejarse ver justo lo suficiente para mantener el encanto sin perder el refugio. No todos pueden con esto, podría significar exactamente eso. Cuando en lugar de caminar juntos, uno acelera o el otro se queda, la cuerda se tensa hasta romperse. ¿Por qué los capítulos previos de esta historia viven bajo una lupa más dura que la de otros? Porque la narrativa de Can Yaman y de Demet Özdemir no nació en un café de barrio ni en un viaje anónimo, nació ante millones. Desde el primer cruce de miradas en la pantalla, el público escribió su propio fanfic emocional. Y lo que para cualquiera sería una etapa de calma o de duda, para ellos se convierte en ¿siguen? ¿Se acabó? ¿Crisis? Hay romances que se agotan antes de definirse, no por lo que pasa dentro, sino por lo que pesa afuera. Y es posible que la pregunta de aquella periodista, con su inocencia aparente, haya reactivado emociones que llevaban tiempo acomodadas, exigiendo una respuesta que pusiera orden. Las redes, como era de esperar, se partieron en dos. Un bando leyó en Demet firmeza y autoconocimiento. Una mujer fuerte no debería ser un problema para nadie, hace bien en no rebajarse, si alguien no puede con ese ritmo, mejor lejos. El otro bando escuchó cansancio y escepticismo. Así solo alejas el amor, quizá esperas demasiado, todas las relaciones requieren esfuerzo. Entre ambos extremos, una certeza. El nombre de Can Yaman y el de Demet Özdemir volvieron a la cima de la conversación, como si el destino insistiera en escribirlos juntos, incluso cuando ambos se esfuerzan por proteger lo íntimo. ¿Mala suerte o filtro más fino? Quienes conocen de cerca a Demet aseguran que con el tiempo, dejó de confundir química con proyecto común. Ahora, antes de abrir una puerta, busca respeto por su espacio, apoyo real a su carrera, estabilidad emocional y esa complicidad que permite descansar sin perderse de uno mismo. Can Yaman, por su parte, también es un torbellino, disciplina, ambición, carisma y una agenda difícil de domar. ¿Se puede sostener un nosotros cuando yo y tú ya son vidas completas? Esa es la pregunta que late detrás de la frase. Y quizás la respuesta no sea un no, sino un sí, pero con reglas nuevas. La visibilidad, además, es un arma de doble filo. El amor exhibido demasiado pronto se vuelve vidrio. Cualquier roce lo astilla. Por eso, cuando Demet rechazó el cliché de la abrazados ya, no lo hizo por capricho, sino por instinto de conservación. Ella ya aprendió, y Can también, que cuanto más se muestra, más frágil se vuelve. A veces la mejor manera de cuidar algo es no darle a la multitud el poder de nombrarlo cada mañana. Otra clave, la imagen pública de Demet. No es solamente una actriz hermosa, es una trabajadora incansable, disciplinada, directa y con los pies en la tierra. Esa mezcla atrae, pero también pone a prueba. Frente a un hombre igualmente fuerte como Can, esa energía puede convertirse en un baile de alto voltaje, chispa cuando sincroniza, desgaste cuando se desacompasan. Por eso su respuesta no suena a reproche romántico, sino a mapa emocional. Un aviso. Si vas a entrar a esta casa, tienes que saber sostenerla desde el cimiento, no solo desde la foto perfecta. ¿Está cerrado el puerto del amor? No. De hecho, la frase de Demet no suena a puerta clausurada, sino a filtro que deja pasar lo que vale. El amor es posible, pero menos grandilocuente y más maduro. Menos altavoz y más susurro. Y sobre todo compartido por alguien, o dos personas, capaces de cargar el mismo peso sin envidias, sin temores y sin mirar a la tribuna para pedir aprobación. Si vuelve el nosotros entre Can Yaman y Demet Özdemir, será porque ambos aprendieron a vivir con la tormenta sin perder la calma de la orilla. Y aquí asoma algo más grande que dos nombres. La declaración de Demet también marca un cambio de era en el relato de la prensa del corazón. Durante años a las mujeres se les preguntó por qué no te quisieron, ahora muchas responden, porque no pudieron con lo que soy. Ese giro no expulsa al amor, le pone condiciones justas. No se trata de ser inalcanzable, sino de que la reciprocidad no sea promesa sino práctica. En ese espejo se mira mucha gente, dentro y fuera del espectáculo. Una confesión sin morbo, un mensaje con pulso. Demet no desenterró romances ni señaló culpables. No hizo falta. Cada palabra sonó a experiencia acumulada, a límites aprendidos, a cicatrices que ya no duelen pero enseñan. Y quizá por eso su eco fue tan profundo, porque lo que dijo no busca likes, busca orden. Lo entiende quien ha amado bajo presión,
quien ha intentado que lo extraordinario quepa en una vida normal. Por eso tantos leyeron su frase como propia, aun sin haber vivido una alfombra roja. ¿Está herida Demet Özdemir? Puede que cansada, sí. ¿Y Can Yaman? Quizá igual, patado de ver su nombre usado como pista de baile para ajenos. Pero en ninguno de los dos se percibe derrota. Más bien hay foco. A veces el amor no fracasa, simplemente cambia de forma. Se vuelve pausa, se vuelve aprendizaje, se vuelve una promesa que no necesita testigos. Y si el destino decide juntarlos de nuevo, tal vez esta vez no haya que pedirles fotos, sino silencio. Esa es la verdad más clara que dejó una frase tan corta. No todos pueden con esto, no es venganza, es una radiografía. No cualquiera puede con el éxito, con la exposición, con la libertad y con dos carreras que avanzan a velocidad de vértigo. El amor, para sobrevivir ahí, necesita que ambos carguen el mismo equipaje, aunque pese distinto. Si uno solo tira del carro, el viaje se detiene. Si los dos lo empujan, hasta la tormenta se vuelve paisaje. ¿Y tú qué crees? ¿Demet Özdemir es realmente infortunada en el amor o su comentario desnuda algo que muchas mujeres viven cuando su fuerza asusta? ¿Crees que la frase era una alusión a lo vivido con Can Yaman o la señal de un comienzo bajo nuevas reglas? Te leo en comentarios. Dale like, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y activa la campanita. Aquí desentrañamos lo que se oculta detrás de los flashes y contamos historias que importan más allá del ruido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos observando, sin prisa pero sin pausa, cómo dos nombres tan luminosos encuentran su propio ritmo, ya sea juntos o en caminos paralelos que quién sabe, quizá vuelvan a cruzarse cuando el mundo haga menos ruido y la vida, al fin, los deje abrazarse sin pedir permiso.